se mató en la productora. Claro. ¿Y vos cuándo viste a tu hijo, el más chiquitito? Cuando llegué acá. Cuando llegaste a Buenos Aires, lo viste en tu casa. Sí. ¿Y él cuándo notó que el padre ya no estaba? Titi tuvo un mes de autismo. ¿En ese mes no le dijiste nada? No, ni Él no preguntó más. No. Él hasta... Cuando vos te fuiste, ¿él se quedó con Bárbara o con quién se quedó? Sí, con Bárbara y con él. Él estaba en la casa con Bárbara y con él y con Cuando el yo me chino. voy- ¿Cuántos días estuviste? 10 años, 10 años, mira yo. No, pero él... 10 o sea, 10 días. días estuvo con ellos. Sí. Y el último O día... sea... Yo, mientras yo me fui, él volvió a casa. Se quedó los 10 días y como dijo Yani, fríamente él fue... Lo hizo justo Claro. cuando vos venías. Cuando porque claro. fundamentalmente la hermana mayor Dejó a todos acomodados. habló con los hermanos, quédense mucho con Titi, a mí me gustaría que Titi juegue al rugby. ¿A ellos Pero- les avisó también? No. De Pero Titi se como que le tiró como cosas Claro, muy, como- ¿viste? Ay, chicos, qué lindo que Titi juegue a esto, qué lindo Claro. que hagan esto, qué lindo. Pero claro, hoy con el diario del lunes decimos, Claro. les estaba avisando. Es como que yo te diga, ay, qué lindo que te vistas así siempre de colorado. Y vos digas, bien. Y mañana a mí me pase algo. Le voy a hacer Y caso a te Nazo. quedó. ¿Entendés? En realidad me estaba contando, me estaba diciendo Hace algo. un rato ella. dijiste algo fuerte cuando te preguntó Flor, dijiste que a Titi le agarró un mes de autismo. Es fuerte Sí. lo que acabas de decir. Sí, no hablaba. ¿Cómo hiciste? Pasa que ¿Cómo yo lo siempre- dormiste? ¿Cómo te conectaste con él? Todo el tiempo dormía con él y él los 3 ¿No te hablaba porque te veía llorar, te veía con tu copa de No, Malbec? porque yo en el único momento que me sacaba el pijama, entraba a la ducha y salía para comer, era cuando Tiago entraba a mi habitación y yo hacía... Hola, pa. ¿Estaban los dos solos o...? No, vivía mi papá, mi mamá, mi hermano Jesús en mi casa, con su señora. Mi casa era una revolución. Bueno, por eso, ustedes estaban acostumbrados a vivir solos con Fabián y los Claro. chicos. Cuando ves esa revolución, Lo que pasa que también pasó algo, era todo muy raro, porque cuando yo me voy a hacer la temporada en diciembre, por unas cuestiones así de zaracatanga, yo decido dejar mi casa de tigre de toda la vida para no tener más